Buenas noches, señorita Milagro. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por su asistencia. Eh, A usted, profe, por la clase. sí, sí. Mire, ya he hecho avances con el capítulo uno. Profe, no. La verdad es que he estado desconectada por problemas de salud y Ay, no caramba. he avanzado en nada del proyecto. Ay, caramba, caramba, caramba. Ok, ok, ok. No, no, lamento que esté. Pero ya está mejor. Un poco. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2. De todas maneras, toda esta información va a estar grabada, ¿de acuerdo? Disculpe que tardé en montar la clase 4. Yo pensaba que ya la había publicado y me percaté que no la había publicado, que es donde abordé el capítulo 1. Ya eso está en la plataforma, ¿de acuerdo? Vale, profe, gracias. Ok, vamos entonces a trabajar hoy con el capítulo 2. Aquí vamos a compartir. Ok, ahí ve la presentación. Todavía no. Ahora sí, ya cargo. Ya lo ve. Ok, Sí, sí, ya se ve. perfecto, perfecto. Ok, bueno, estuve revisando la encuesta, no hay ningún argumento por parte de ustedes en cuanto a la encuesta, pues no voy a tocar nada al respecto. Recuerden, por favor, toda publicación que hago de las clases grabadas tiene asociado una encuesta. Es importante para yo tener una interacción por parte de ustedes y cuál fueron los temas que le interesaron, qué argumento consideran ustedes pertinente que se debe contemplar. En fin, o sea, eso es importante para uno mejorar estos procesos, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ok, vamos a hablar sobre el capítulo 2. Ya abordamos el capítulo 1 con toda la problemática, la justificación, los objetivos. Y ahora vamos a hablar sobre el capítulo 2. Siempre olvido activar el cronómetro, porque entonces tengo la incertidumbre en cuanto al tiempo. Aquí supongo que ya nos quedan 35 minutos, más o menos. Ok, ok. Hablemos sobre el marco teórico. El marco teórico, ¿verdad? Es los parámetros o los argumentos que fundamentan su proyecto de investigación. Esto está concebido por los antecedentes, por las bases teóricas y por la definición de términos básicos. Y por supuesto, por el sistema de variables. ¿Usted ha visto los videos anteriores del capítulo 1? No, profe, me tengo problemas para conectarme al portal. Ok, ok, ok. No, bueno, le digo porque como voy a hacer referencia a algunas cosas, entonces quiero saber si ya tiene la terminología clara. De todas maneras, yo las retomaré en su momento por el tema de las variables. Ya hablaremos un poquito de las variables. Bueno, en el marco teórico se tiende mucho a confundir marco teórico con bases teóricas.
Base teórica es un argumento particular que está contenido en el marco teórico. O sea, el marco teórico es todo el compendio de cosas como eso, como los antecedentes, la base teórica misma y la definición de términos. ¿Verdad? Entonces, el marco teórico de la investigación o marco referencial, como a veces se señalan en algunos proyectos, puede ser definido por el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base para la indagación a realizar. Dicho marco generalmente se estructura en estas tres secciones: en antecedentes, en base teórica y definición de términos, y sistema de variables en muchos casos. Hablemos entonces sobre lo que son los antecedentes de investigación. Déjenme saltar aquí. Antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación, este es un argumento que tiende a ser subestimado y muy infravalorado dentro del proceso de investigación. Y ojo, no por la metodología, por nosotros mismos. Porque pensamos que es como cumplir con un requisito. Y resulta ser que de las bases teóricas podemos obtener un gran nutrido de información importante, relevante y pertinente para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ahí existen los estudios anteriores, podemos conseguir bases teóricas que ya han sido investigadas, lo que nos corresponde como investigador activo, es agarrar, buscar la reseña bibliográfica y buscar la información. Hay un concepto dentro de ese estudio que es importante para el planteamiento nuestro. Perfecto. No es agarrar el concepto per se y pegarlo y llevarlo a nuestro proyecto. No. ¿Por qué? Porque ese concepto puede estar parafraseado, puede estar redefinido por el investigador. Claro, él respeta la cita, la fuente y la señala, pero puede darle un matiz eh, muy particular para el proyecto que esté planteando. Entonces, lo que nos corresponde es que si hay un contenido, una definición o un planteamiento que es de nuestro interés, lo prudente es llegar, dirigirnos a las referencias bibliográficas, tomar el link, ingresar en la fuente y sustraer la fuente como viene realmente generada. Y bueno, si a usted le corresponde editarla, modificarla, parafrasearla en razón a su proyecto, entonces usted hace lo propio, pues. Hace su parafraseo, señala el autor y registra su cita bibliográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que los antecedentes de investigación son el conjunto de estudios anteriores que se han realizado sobre el tema que como ustedes como investigadores han resuelto investigar. Estos pueden ser antecedentes de tipo teórico, de campo, ¿verdad? El contexto, bueno, puede ser un contexto nacional, regional, internacional. Eso lo definen ustedes como cómo va a ser su estudio. La importancia, ¿no? La importancia de los antecedentes es que, primero, que le va a permitir a ustedes introducirse en el tema de investigación. O sea, y van a tener una estructura coherente y lógica que les va a permitir como una guía esencial para iniciar su proceso de investigación. Porque no se trata, hay una mala interpretación en cuanto a que pensamos que agarrar un trabajo de investigación anterior y servirnos de él es un plagio. No, esa es la dinámica de la investigación, es lo que hemos hablado anteriormente en lo que son los ciclos de investigación. Inmediatamente con una investigación, con un proyecto de investigación,
sea publicado por usted, por otro compañero, inmediatamente se convierten en potenciales antecedentes de nuevos proyectos, porque esa es la dinámica del conocimiento científico, en que cada argumento investigado sirve de o apuntarla con nuevas investigaciones, porque de repente la investigación que usted va a realizar va a contemplar un elemento, un factor distinto o particular en referencia a ese tema. Y evidentemente puede arrojar completamente resultados distintos. Entonces, no, ahí no se trata del plagio, siempre y cuando respetemos la fuente y los autores, no hay plagio. Lo que supone es que, en razón a eso, eso lo está fundamentando para usted dar una nueva percepción, bien sea para valorar el trabajo anteriormente que se hizo, porque de repente coinciden los mismos resultados, o por el contrario, resultó ser que encontró una contradicción, encontró que de repente no todo el resultado era realmente asertivo, sino que había una particularidad que no contempló el investigador anterior y usted se lo contempló y dio una nueva definición en cuanto a la respuesta de ese planteamiento. Entonces, es muy pertinente el indagar y de nutrirse con estos antecedentes, porque son la piedra angular para el ejercicio y desarrollo de su propio proyecto. Porque, es más, cuando usted, antes de hacer, como hemos dicho anteriormente, antes de hacer usted el capítulo 1, usted tiene que pasar por estos antecedentes, porque son los que le va a permitir tener una visión de cómo enfocar su propio planteamiento y su propia investigación. Es importante, digo yo, importantísimo el hacer esa reflexión con respecto a los antecedentes. Ok, ¿cuántos antecedentes debemos contemplar? Bueno, hay varios criterios y cada institución así lo establece. Pero, por ejemplo, mínimo 5 antecedentes. 3 de carácter nacional y 2 internacionales, o 3 internacionales, o 2 nacionales, dependiendo del tema en que se esté desarrollando. ¿Bueno? ¿Para qué? Para buscar la pluralidad en cuanto al planteamiento. Tiempo. ¿Qué tiempo de esas investigaciones? Un tiempo que no sea mayor de 5 años. Como hemos hablado en las clases anteriores con referencia al ciclo de investigación, como estamos señalando en estos momentos, que todo proyecto se convierte en antecedente, eso es algo que es una dinámica, lo que es la gesta del conocimiento científico. Entonces, como tenemos esa dinámica, debemos buscar los argumentos más actualizados por los cuales ellos están reposándose en estudios anteriores y debemos buscar los argumentos más actualizados. Ah, profesor, pero lo que pasa es que este estudio, la última investigación fue hace 10 años. Bueno, siempre habrá una excepción de la regla. Entonces, por alguna circunstancia, ese tema dejó de tener interés por alguna circunstancia. Perfecto. Y usted lo quiere llevar nuevamente al tapete porque lo considera hoy por hoy pertinente. Ah, bueno, usted trae esa información, pero son excepciones de regla. Fuentes. ¿Dónde buscamos la información? Bueno, existe un buscador, Google Académico, está el Dianet, está el Cielo, que comienza con C, Cielo. Ese es su nombre. Hay uno nuevo que encontré que se llama Alicia. Alicia es un buscador
de proyectos, pero de proyectos hechos en Perú. Bastante bueno, bastante diverso en cuanto a, a los proyectos que ahí se realizan. Ok, ¿qué debe de tener un antecedente? Bueno, cuando registramos un antecedente, fíjese que aquí se lo ilustro o a manera de ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos redactar un antecedente? Primero que debe llevar el nombre o el título del proyecto como tal. Los autores, autor o autores si es un grupo de personas. La fecha en que fue desarrollado esta investigación. Exponer los objetivos de la investigación, o por lo menos el objetivo general. Síntesis de la situación del problema planteado. O sea, ahí fíjese que ahí coloco en color verde más o menos lo que puede ser la situación que se está esbozando. La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, o sea, qué metodología se aplicó, si fue una de carácter documental o fue de campo, qué instrumentos se realizaron, todos esos argumentos se destacan dentro del registro del antecedente. Y por supuesto, los resultados y las conclusiones que fueron emanadas a través de ese estudio. Claro, no debemos dejar por ningún motivo el análisis donde nosotros como investigadores indicamos de cuál es la relevancia e importancia de ese antecedente dentro de nuestra investigación o dentro del tema de estudio de investigación. Ok, ok, vayamos a la base teórica. Las bases teóricas o sea, es un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o un enfoque determinado, dirigidos a explicar el fenómeno o el problema planteado. Vamos a ver. ¿Ok? Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática, ¿verdad? A la que es tratada, o de las variables que son analizadas. Aquí me detengo porque ya me dice que no ha podido ver las clases anteriores, es con respecto a las variables. Cuando, bueno, ya usted estableció el título, ¿cierto? Aún no, profe. ¿No? Ah, no presentaba el título, ok. Bueno, de todas maneras ya hice extensivo el foro para hasta el fin de semana para que presente el título. Entonces, cuando establecemos un título, debemos estar ya conscientes de lo que debe enfocar ese título. Ese debe indicarnos el qué, el por qué y el para qué. ¿De acuerdo? Pero más aún es definir las variables que se establecen en esa problemática. ¿Cuáles son los tipos de variables? Existen variables dependientes y variables independientes. Cómo se vislumbra esto? En que las variables independientes son las variables que van a generar algún efecto en las variables dependientes. Por ejemplo, eh, pasa que no manejo algunos conceptos del diseño industrial, pero digamos que algún tipo de modelo. Discúlpeme esta abstracción. Se me ocurre algo así. Eh, ¿Cómo la influencia
del estilo griego puede influir en la ergonomía actual en los diseños de muebles actuales. ¿Tiene sentido? Sí, podría ser. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el hecho de que tenemos el estilo griego, ¿verdad? El diseño de estilo griego como una variable independiente. O sea, cómo ese diseño puede afectar o influir, ¿verdad? A la ergonomía de los diseños actuales. Entonces, la variable dependiente sería la ergonomía en los diseños actuales. ¿Lo ves? Porque queremos conocer cómo influye este estilo griego en la ergonomía de los diseños actuales. ¿Se vislumbra? Sí, profe, sí, sí lo noto. Ok. Entonces, yo por lo general siempre busco que estas bases teóricas aborden estas variables. O sea, cuando definimos la variable dentro de nuestra problemática, entonces desarrollar la variable es el argumento para mí más obvio, más lógico. Bueno, ok, para elaborar las bases teóricas, primero es conveniente enfocar o ubicar el problema dentro de un enfoque teórico. O sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Cuál es la problemática? Ah, bueno, ya definimos que está la ergonomía, que está el estilo griego, ¿ya? Entonces, son los elementos que vamos a enfocar el problema. El problema está allí, el cómo la afectación de estas dos variables eh, se establece. Por supuesto, ¿verdad? Y eso nos lleva a entender cuál es la relación que va a haber entre la teoría y la problemática. Identificar cuáles son las posiciones o los criterios o los fundamentos que nos dictan cada uno de los autores que estemos hallando. Establecer realmente la diferencia, la semejanza, ¿verdad? Y por supuesto, y usted como investigador, ¿cuál es su postura en relación a ellos? O sea, en donde usted establece, digamos, comunión con esos fundamentos, o sencillamente no le es pertinente, no le es oportuno dentro del enfoque que usted le está dando a su investigación. ¿De acuerdo? O sea, teniendo esos argumentos claros, es que usted va a armar su base teórica. Entonces, cuando ya tiene todo ese compendio de cosas y este criterio para definir esa base teórica, le toca evaluar la información que tiene, en principio. O sea, saber organizar toda su información, jerarquizarla, estructurarla, ¿ok? Luego de eso, cuando ya tiene todo ese compendio, hacer un esquema. Vamos a hacer un ejercicio de un esquema de una base teórica. ¿Eh? Para luego, por supuesto, luego que ya tiene un esquema es una estructura. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de base teórica, hay que diferenciarlas en lo que es glosario de términos. ¿Por qué? Porque tendemos de repente, volviéndonos al caso que estamos señalando, cuando hablamos de ergonomía, bueno, ergonomía, ¿qué ergonomía? Bueno, ergonomía es
el dimensionamiento del objeto en función del... Hay algo que tiene que ver con la parte del cuerpo humano, no la recuerdo ahorita. ¿Usted la recuerda? Sí, la ergonomía es como la armonía entre los objetos y las dimensiones del usuario del cuerpo humano. Ajá, eso tiene un nombre, ¿no? Eh, bueno, te domina más esa parte que yo. Bueno, entonces, lo cierto es que, bueno, ajá, entonces colocó esa definición y después habló sobre otro aspecto, habló sobre el diseño modelo actual. Entonces, no, esos son sencillamente conceptos aislados. Un esquema lleva una estructura. Por ejemplo, estamos hablando sobre el estilo griego. Bueno, ¿qué es el estilo griego? ¿Cuál fue su importancia en la historia? Si hablamos en establecer una reseña, eh, ¿cuáles son las características que supone corresponden al diseño griego? Diferencias que hay entre el diseño griego y el diseño romano, o similitudes, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue su influencia a lo largo de la historia? Eso es un basamento, eh, eh, un esquema en que vamos a construir una base teórica. Entonces, esa base teórica la construimos tanto para esas variables dependientes como las variables independientes. De igual manera, toda esa información la tenemos que buscar primero en fuentes fiables, en los antecedentes. Por eso que recalco el hacer la investigación en la universidad, ir a la biblioteca, buscar esa documentación, porque eso le va a dar un bagaje de información bastante importante y que usted puede ahí estructurar con mayor ligereza y con mayor asertividad sus bases teóricas. Y por supuesto, no desestime el uso del Google académico, del Dianet, del Cielo, para darle ese marco de singularidad a su proyecto. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo una buena base teórica? Primero, que tiene que estar bien estructurada. Tener sus títulos, sus subtítulos, ¿de acuerdo? O sea, que tenga una estructura, una arborización jerarquizada para que reconozcamos que realmente, ok, estamos haciendo un planteamiento general y planteamientos más específicos, ¿de acuerdo? Eso es un esquema que es bien organizado. Que las bases teóricas estén directamente relacionadas con el problema. ¿Cómo? A través de sus variables. Ya eso lo hemos planteado. Ya tenemos un poco claro el tema de las variables. Sí, profe, ya está un poco más claro. Ok, de todas maneras, eh, véalo, trate de ingresar a la plataforma y ver las clases anteriores, porque ahí te doy mayor reseña sobre lo que son esas variables. Ok. Eh, la bibliografía es suficiente, es coherente, es pertinente. Eso lo va a usted determinar para que darle sentido lógico a lo que usted está definiendo. Importante, me quedan 10 minutos. Wow. Ok. Tener todas las citas organizadas, porque recuerde, usted es investigador. Es su proyecto, pero usted es investigador. Usted no genera ningún postulado, porque para hacer un postulado se requiere de muchos estudios, ¿verdad? Que puedan dar las mismas propuestas para entonces identificar allí una posible teoría. Y cuando logremos eso, estamos logrando un premio Nobel.
¿De acuerdo? Ok, entonces, sencillamente señalamos los argumentos como los hemos investigado y como los hemos conseguido. Y por supuesto, la interpretación que le demos al respecto. Indicar el autor y el año de la publicación siempre es importante. Y analizar críticamente la información que usted está presentando. Ok. Ajá, pero ¿y cómo es el tema de una base teórica? Ok. Bueno, antes de caer en el ejemplo, la definición de términos básicos. Entonces, en contraposición de lo que es la base teórica, los términos básicos son, o se refieren a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, pero que siguen siendo importantes su definición para comprender el cuadro completo de la teoría que se expone. Contiene solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema, o sea que no vamos a construir un diccionario de cosas que no tienen sentido, pues, no va a hablar sobre qué es el diseño industrial, o sea, no, porque a pesar de que corresponde a su ámbito, eso no es el problema. Bueno, la idea no es que usted va a decir que es el diseño industrial y cuáles son sus funciones del diseñador industrial. No, porque eso no es el planteamiento que está expuesto en el problema. Pertenece dentro del contexto general, sí, pero no es el problema en sí. Ok, aquí hay un ejemplo que podemos usar. Eso lo agarré desde del foro que tuvimos. ¿De acuerdo? Vea los foros también para que se oriente en cuanto a la definición del título. Aquí su compañero Carlos propuso o algo así. Esto está un poquito parafraseado. Automatización en automóviles y sus implicaciones en el diseño de fabricación. Ese va a ser el título de investigación que está proponiendo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las dos variables que hemos señalado. Tenemos la automatización de automóviles como una variable y sus implicaciones en el diseño y fabricación, otra variable. Entonces, ¿quién es la variable? Le pregunto, ¿quién considera usted que es la variable independiente? La automatización de automóviles Excelente, excelente, excelente. y la de que depende son las aplicaciones en el diseño. Excelente, eso es, así mismo es. Entonces, entonces hay un retorno. Tenemos entonces como variable independiente la automatización, perfectamente como usted lo dice. Entonces, ¿qué bases teóricas podemos desarrollar en ese respecto? Bueno, podemos hablar sobre la robótica industrial, o sea, el uso de robot en el proceso de ensamblaje, de pintura, de soldadura. ¿Cómo son los sistemas de fabricación asistidas por computadora? Son un argumento que estamos hablando de la automatización. O sea, cuál es el uso de softwares para programar máquinas, herramientas y robots. La inteligencia artificial. ¿Eh? O sea, cómo se aplican los algoritmos para el aprendizaje automatizado o automático. ¿Eh? El mismo Internet de las cosas podría ser un argumento que también podríamos integrar dentro de estas bases teóricas, porque estamos en el contexto de la automatización. O sea, cómo conectamos o cómo se conecta o cómo existe la conexión entre máquina y sistema. Bueno, eso si lo vemos desde el punto de vista de la automatización. Pero ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de del diseño? ¿Ah? Si vemos desde el punto de vista del diseño, entonces,
como el diseño desde el punto de vista de las preferencias del cliente, por decir algo. ¿Qué otro argumento tendríamos ahí? Materiales. ¿Qué materiales emplearíamos? ¿Qué diseño podemos conseguir? Y dependiendo del tipo de material, tenemos algún tipo de estructura geométrica en particular. La conexión entre hombre y máquina, esa interfaz, ¿cómo la diseñaríamos? ¿Cómo sería diseñada en razón a que sea una interfaz más intuitiva? Podríamos hablar. Entonces, esos son en cuanto a la fabricación, cómo es la eficiencia, cómo es la flexibilidad, cómo va a ser la calidad, ¿no? O sea, la calidad estaría dentro de los marcos de mejora, de lograr una mejor precisión en el diseño de ese producto, en este caso de los vehículos. En fin, entonces, y por supuesto, la relación, o sea, cómo la automatización incide en este diseño o en los diseños. Bueno, ¿sí? Entonces, la automatización va a permitir una diseños más complejos, más personalizados. Ahí es donde buscamos toda esa información. Pero ya eso es con la libertad que ustedes como investigador van a desarrollar. Ok, bueno, llegamos justo a tiempo, nos quedan 2 minutos. Preguntas. Bueno, creo que de momento no. Pues, creo que mi debilidad es como citar a Ajá. los autores y todo eso, pero bueno, Ok, dentro del portal, en la sección de material de apoyo, sí, yo allí, lo vi. Está el documento de las normas APA. ajá, porque yo con franqueza, descubrí que, claro, es muy lógico que existiendo hoy por hoy tanta diversidad de fuentes de información, de conocimiento y de diferentes características, entonces, bueno, hay una norma aplicada a cada una de ellas, pues. Entonces, es un texto realmente exclusivo para el desarrollo de esos aspectos. Y como eso es más que todo más estructural que otra cosa, ahí Ok, lo que corresponde es entender de qué tipo es la fuente que estamos buscando para aplicarle la normativa como tal. vale. Este, bueno, la invito a participar en la investigación. Envíenme lo más pronto posible su tema para orientarla y cómo pulirla, ¿no? Cómo pulir ese planteamiento. Sí, profe, seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, que tenga feliz noche y gracias realmente por su asistencia. Cuando publique esta grabación, por favor, llenen las encuestas para yo tener esa información. Para mí es muy importante tener referencia de lo que ustedes cómo están percibiendo toda la información que están recibiendo. Sí, Y profe. recuerden, estamos ya a la